Hola, buenas tardes. Hoy tenemos un en vivo muy interesante. Vamos a hablar del duelo. Tenemos una invitada especial que es especialista en este tema y que nos va a hablar cómo enfrentar el duelo cuando emigramos, ¿no? El duelo en la emigración. Es un tema generalmente no pensamos que cuando emigramos también tenemos que hacer muchos duelos en muchas áreas, porque dejamos muchas cosas atrás y me gustaría entonces conversar con esta invitada. Duelos, pero prefiero que sea ella la que se presente cuando logre entrar para que nos, para que nos hable ella misma de un poquito sobre este tema del duelo, que como había contado anteriormente, siempre vemos el duelo como algo negativo, pero siempre a la vez pensamos en el duelo físico, la pérdida de alguna persona. Y el duelo es un poco más allá que eso, ¿no? Hay diferentes tipos de duelo y podemos tener, o esta es una emoción que muchas veces no nos damos cuenta y que tenemos que pasar por ella en muchas situaciones. Y es el caso de la emigración, cuando emigramos. Entonces vamos a ver si logramos que Marley se una a nuestra. Ya parece que está Marley ahí. Ahora sí, yo pienso, Marley, que ya podrías entrar. Que ahora sí. Veo que Alejandro también me ha enviado una solicitud para participar. ¡Ay! ¡Qué bien! Marley ha entrado. Hola Marley, al fin lo logramos. Después de unos cuantos minutos. Siempre digo que trayendo la paciencia, que cuando tenemos la paciencia. Ahora oigo un ruido, oigo tu voz, no te veo. Así que esperamos unos minutos a ver si. No te veo, no te escucho. Ah, ok. Empiezo a oír tu voz, pero tengo complejo. Hola, saludos, gracias a todos los que se nos han unido. Gracias por estar y por venir a compartir un ratito con nosotros. Vamos a hablar de este tema del duelo. Yo, en lo que Mati logra entrar, yo no te veo. Hoy escucho un ruido, pero no te veo. Si me puedes escribir a ver si tú me ves. Tengo un ruido inmenso y no logro entender. Se acopla, dice que se acopla. ¿Será el volumen normal o será el volumen mío? Marley, si tú me puedes comentar en el chat, si tú estás hablando, yo oigo un ruido, pero no sé de qué cosa es, yo no tengo por aquí, así que no tengo la menor idea de por qué tengo ese ruido aquí ahora. Ah, tú me ves y tú te ves también en la pantalla, porque yo no te veo a ti, te veo y te escucho. Hola Alejandro. Alejandro también quiere participar en esta conversación con nosotros, este tema. Eh, Hola Alejandro, buenas tardes, bienvenido.
Sí, sí puedes, porque ya se me ha dividido la pantalla, pero ni te oigo ni te veo. Entonces va a ser un poquitico difícil que conversemos porque yo no voy a escuchar tus respuestas y no sé cómo lo vamos a hacer. Entonces, si tú puedes volver a salir porque no sé por qué es lo que está pasando. Que veo a las demás personas que se están uniendo. Mm, pero a ti no sé qué está pasando. ¿Qué quieres que acepte, Alejandro? ¿Por qué me dices acéptalo? No entiendo lo que me estás escribiendo. No sé qué está pasando contigo, Marley. Marley vive en Canadá, quizás estamos tan lejos que las conexiones no quieren funcionar. Estamos un poco renegando el wifi y las conexiones de internet. Mm, no quieren funcionar. Ah, mira, parece que sí, que va a salir por ahí. Ahora te escucho. Pasa que corta, sí, hay como la voz cortada. ¿Y aquí me ves? No, no te veo, pero ¿Y me ahora ves y me entiendo que escuchas? estás hablando. ¿Sí me ves y me escuchas? No, no te veo, pero te escucho. Yo pienso que a lo mejor tú tienes, depende del teléfono, y el ordenador o dos teléfonos, quizás es eso lo que No, impide que haya una buena aquí conexión. estoy, no me ves. No, pero te oigo, ahora sí te oigo, te entiendo lo que me dices, que ahorita no. Pero quizás es eso, que si hay dos teléfonos se cruza. Habría que apagar el otro a ver, o por lo menos alejarlo. Bien, a ver, si es eso. Ahora tú me escuchas. Sí, ahí te escucho bien. ¿Y tú? Ah, yo te escucho bien ahora. Yo pienso que es eso, que tenías dos equipos y por eso se hacía una intercepción que yo lo que escuchaba era un ruido, ¿ves? No entendía lo que estabas hablando. Sin embargo, no te veo. ¿Tú me ves a mí? Fíjate que yo no te veo, pero sí te escucho. Ah, bueno. Bueno, yo pienso que quizás lo podamos hacer así. Lo importante es lo que vamos a decir y no las caras de nosotras. Ya después vemos si con la tecnología se puede resolver este problema. Marley, yo he estado un poco dando la introducción del tema que vamos a tratar hoy, que vamos a hablar del duelo y sobre todo del duelo migratorio, pero he hablado un poquitico de ti por arribita, pero quisiera que no alargarlo más y que te presentes. Estamos hablando con Marley Sarabia, pero yo prefiero que sea ella que se presente y que diga quién es Marley Sarabia. Bueno, muchas gracias, Nati. No sé qué es lo que ha pasado con la tecnología y con esto que está pasando. ¿Ahora te Y escucho? contarles un Ah, poquito. Contarles un poquito, oigo así como que está como lento, pero voy a empezar porque si no ya no seguimos con esto. sí. Bueno, como ya dijo Nati, mi nombre es Marley, yo soy guatemalteca y vivo en Quebec, Canadá. Yo después de un problema médico que tuve, empecé a sentir la necesidad de buscar algo más y por esa razón fue que empecé a estudiar todo lo que es tanatología y logré sacar un diplomado en tanatología asistencial y educativa. Y aparte de eso, también estudié un coach en duelo y un coach ontológico. Y esa es como que mi formación general en todo lo que tenga que ver con duelo. Bueno, Para Marley, empezar, pero discúlpame que te interrumpa, pero aclárame por qué el duelo. mira, lo que sucede
de que en el momento en que estás como entre la vida y la muerte, cuando tienes, como en mi caso, que fue un trasplante de riñón el que tuve y todo mi proceso, tanto de operación como de recuperación, me hizo como que pensar mucho en la vida y en la muerte, en qué estabas dejando, qué no, para qué realmente estabas en esta vida o qué propósito tenía yo en esta vida. Y eso, cuando empecé, lo que inicié realmente a estudiar fue lo que era el acompañamiento de vida, psicoespiritual le llamaban, porque era parte psicológico y parte espiritual. Y una de las módulos que había dentro de esto era el módulo del duelo. Y cuando entré a ese módulo, sentí como que ese fuera mi llamado y yo dije, esto es para lo cual yo estoy. Y cuando empiezas realmente a hacer acompañamientos a personas que están en duelo, te das cuenta lo importante que es la escucha activa, el poder estar presente y tantas cosas que miras dentro de que te ayudan realmente a apoyar en esa transacción, principalmente porque no estamos conscientes muchas veces que tenemos un duelo y lo estamos viviendo con muchas cosas que vivimos. Mm. Si quieres, digamos, como para principiar. Precisamente de eso te quería preguntar. Háblanos un poquitico de qué tipos de duelo existen, porque yo ya comenté un poco de cómo que generalmente cuando pensamos en duelo estamos hablando de la pérdida de un familiar. Generalmente el duelo para nosotros es eso, ¿no? Es una creencia que siempre el duelo se ha visto de forma negativa y siempre la pérdida de un familiar o de alguien, ¿no? De una persona física. Sí. Entonces me gustaría que nos aclararas un poquitico más qué tipo de duelos existen. Mira, más que tipo de duelo, digamos, comencemos por decir de que el duelo viene de la palabra dolus, que es dolor. Pero también, si te das cuenta, en la época medieval o en la existía lo que hasta tiraban, digamos, como un pañuelo y te reto un duelo, porque era el pelear por algo o el luchar por algo. De ahí también, si mezclamos los dos conceptos, es un dolor y es una lucha que tienes, ¿por qué? Por sobrevivir. Entonces, ambas imágenes, tanto de lo que es el dolor como lo que es el duelo en sí, cuando se peleaban con espadas y todo, ambas cosas nos representan muy bien lo que significa para nosotros estar en duelo. No te podría decir que existen muchos tipos de duelo, pero yo más le diría tipos de pérdida, porque en realidad cualquier pérdida que tengamos en la vida nos produce un duelo. Y es por eso que yo digo que muchas veces estamos en duelo sin saber que lo estamos, porque en nuestra mente, como tú bien dices, únicamente queda el que estamos en duelo cuando alguien fallece, y no solo es cuando alguien fallece. Estamos en duelo cuando, por ejemplo, cambiamos de país, como en nuestro caso que le llamamos duelo migratorio, también cuando se cambia de casa, cuando pierdes una propiedad, cuando pierdes algo material, también estás en duelo. Cuando Cuando te perdemos de... algo, sí, algo que nos ha acompañado durante un periodo, en ese caso sería un duelo, incluso cuando perdemos un trabajo, que muchas Exacto. veces algo nos ataba, ¿no? Y hay veces no, hay veces salimos con la cabeza alta y decimos, bueno, ya encontraré otro, ya haré otra cosa. Pero sí, es verdad que hay siempre un periodo de, bueno, esta parte era positiva, esto sí, me quedaba de este trabajo, ahora tengo que pasar a otra cosa, pero tengo un periodo de transición. Ahí es donde llega el duelo, ¿no? Sí, sí, sí. También, digamos, hay pérdidas de amigos, hay pérdidas también de relaciones cuando te divorcias o te separas, también es una pérdida. También tenemos como muchas de, como de estatus social, también existen a veces pérdidas. Y también existen pérdidas de salud. Y cuando son pérdidas de salud que son tan importantes, no solamente es de la persona, el duelo que sufre la persona que está enferma, sino que también el duelo que sufren las personas que lo acompañan. Se mira mucho también el duelo que se llama como duelo anticipado, cuando algún familiar tuyo le dice que tiene Alzheimer
y que tú sabes de que esa persona ya no se va a recordar de, ahí estamos también sufriendo un tipo de pérdida. También existen pérdidas como las que le decimos los duelos no autorizados, que el nombre suena bien fuerte, pero en realidad es así. No autorizados por quién, me puedes decir, y es por la misma sociedad. Por ejemplo, cuando estás esperando un bebé y pierdes un bebé, todo el mundo lo mira así como, ay, no te preocupes, esto ya va a pasar, eres joven, puedes tener otros hijos, etcétera, pero es un duelo, porque estaba dentro de ti y ya era una persona, que son que es lo que le decimos de las pérdidas no natos. Y también existen otros de duelos no autorizados, como para, por ejemplo, cuando tienes algunas relaciones extramatrimoniales y que se rompen esas relaciones y que la persona tiene que callarse porque no puede decir, miren, se me murió el amante que tenía o corté con la relación que tenía. Entonces son duelos no autorizados que todas las personas, dependiendo del caso, pues vamos cargando con hasta los duelos de mascotas. Se muere una mascota y las personas no lo toman como un duelo en sí. Todo lo contrario, te dicen, pero si era un animal o era algo por el estilo, cuando es tan fuerte para algunas personas la muerte de una mascota, como que si hubiera muerto un familiar, porque uno no sabe el lazo que se tenía con. Entonces, Eh, sí, bueno, Marley, hemos hablado un poco de los tipos de duelos que generalmente en distintas etapas de la vida casi todos pasamos por eso, ¿no? Con el que tiene un animal en algún momento desgraciadamente tiene que pasar por el duelo de la mascota, el duelo de los trabajos, porque es difícil que en la vida no tengamos un solo trabajo, un solo puesto de trabajo, ¿no? Entonces en distintas etapas de la vida todos pasamos por algunos tipos de duelo, pero hoy nos vamos a concentrar sobre todo en el duelo migratorio. Háblame un poquitico de para ti que, sobre todo que tú has tenido esa experiencia porque has emigrado, ¿no? Entonces nos puedes hablar desde el punto de vista de la parte de conocimiento teórico que tienes, pero también de tu experiencia del duelo migratorio. ¿Qué nos puedes comentar de este tema? fíjate, Nati, de que al duelo migratorio le llaman como un duelo continuo. ¿Por qué es un duelo continuo? Porque no se supera de un todo, sino que se aprende a integrar como cualquier tipo de duelo. Y la importancia, digamos, de este duelo migratorio es verlo realmente como el duelo que es. Y para esto, pues te voy a hablar rapidísimo de las 5 etapas de duelo y plantearlas directamente por el duelo migratorio. La primera etapa, estas etapas, y es bueno saberlo, existen 5 etapas según lo que nos dice Elizabeth Kubler-Ross, que es la que inventó esto, pero las 5 etapas no es que tengas que vivir las 5 etapas, ni que las 5 son lineales, sino puedes estar en la primera etapa y pasarte a la tercera, o puedes pasarte a la quinta, o puedes no pasar ninguna, todo depende de la resiliencia o cómo lo has vivido tus duelos anteriores. Pero es importante saber que la primera etapa, que es por lo general lo que vivimos todos, es la etapa de la negación. ¿Qué pasa cuando migramos? Lo primero que empezamos a pensar es, ay, no puedo creer que me haya ido de mi país, no ubico todavía, estoy como negando de que estoy en otro lado y estoy todavía como que, como dirían en mi país, en Guatemala, como un pie allá y otro aquí, o sea, estás así como no creyendo todavía, en la negación, no puedo creer de que esté en otra parte. Luego viene la ira, que es un poquito como la frustración o el choque cultural que sientes de estar en otro país y te empieza a dar a veces hasta como un poco de enojo por la distancia, de enojo de no poder ir tan rápido como quieras. Y esto tiene que ver con muchas cosas, pero ahí te recuerdas que cuando uno migra, no precisamente vas al mismo país que hablan tu mismo idioma o tienen tu mismo clima o encuentras la misma comida. Entonces es muchas cosas. Perdón, no escuché. La misma, no es la misma cultura. Exacto.
Entonces es el choque cultural, es el que empiezas a ver y eso a veces provoca esa ira, ese enojo. Luego, la tercera etapa empieza mucho con lo que es la negación, que es cuando intentas como el adaptarte, pero sin dejar de extrañar lo anterior. Estás como una especie como de negociando que, ay, bueno, estoy aquí, pero ¿qué tal si todos los fines de semana me estoy solamente prendida en Zoom hablando con mi familia o tratando de encontrar, aunque sea mucho más cara, la comida de mi país, en el país donde estoy, porque la extraño tanto que quiero seguir comiendo lo mismo. Y intentas como que estar, como negando que estás en el lugar donde estás. Y tienes intentos de adaptarte, pero sin dejar lo anterior. Después de estas tres etapas viene la etapa de la depresión. Y aquí es, digamos, como que la etapa un poquito difícil porque es cuando empiezas a sentir aquel vacío, aquella nostalgia profunda, aquella sensación de que no perteneces. Como me acuerdo que existía una película mexicana que decía ni de aquí ni de allá, que no eres ni del país donde estás y ya no estás en el otro país tampoco. Y a veces hasta se tiene un sentimiento que yo lo viví mucho cuando a veces regresas a tu país y te sientes como visitante en tu país porque ya no estás ahí, ya no vives ahí, vives en el otro país donde estás. Entonces dices, bueno, ¿qué pasó? Si tanto que añoraba estar en mi país de origen y ahora estoy en mi país de origen y me siento como Ya, visitante sí. y regreso al otro Esa país sensación es un poco complicada porque llega el momento, yo aquí te hablo porque yo he emigrado 4 veces y sé de lo que estamos hablando y llega el momento en que es una frustración porque te das cuenta que no eres ni de aquí ni de allá, no eres de donde llegaste, pero tampoco ya eres de donde saliste, porque hace mucho tiempo que te fuiste, porque ya te sientes también como una extranjera, como digo yo, allí, porque hace mucho tiempo que te fuiste, no entiendes muchas cosas, no conoces muchas cosas, no reconoces porque la, las cosas cambian, ¿no? Hay nuevas construcciones, hay otros edificios que no estaban, y llega el momento en que te tienes la sensación de que no eres ni de aquí ni de allá, ¿no? Sé de qué estás hablando. que eres una turista en tu propio país y Sí, entonces sí. empiezas tú también como, y entonces empieza ese sentimiento como de vacío y entonces ahora qué soy, ¿va? Y luego la quinta etapa que es la aceptación, que es cuando empiezas realmente a integrar esa realidad en ti. Entonces, sin olvidar tu pasado, sin olvidar tus raíces, sin olvidar de dónde eres, pero ya integras el país donde estás y ya lo tomas como tuyo. Esa podríamos decirse que serían las 5 etapas de lo que es el duelo, poniendo del duelo migratorio, porque para cada uno de los duelos pues se vive en forma diferente, pero al final resultan siendo las 5 etapas. Como te dije a un inicio, esto no es lineal, entonces puede ser que de repente tú me digas, Marley, ya emigré, me dijiste en 4 diferentes países, yo que me acuerdo he Sí, emigrado a 3 diferentes, yo 3 me ganaste por uno, yo en 3 diferentes países, pero en cada uno es diferente y en cada uno encuentras cosas diferentes. Y a veces, no sé si te pasa a ti también, empiezas como a extrañar o a decir, yo me acuerdo, por ejemplo, en cosas de cocina, de repente digo, ay, yo quiero cocinar en una olla específica y me recuerdo y digo, no, si esa olla la tenía en tal país, no la tengo sí, aquí, entonces, sí. ¿dónde lo tenías? Entonces te Y, olvida que dejaste allá, que de los países donde uno ha estado, las amistades también que vas dejando y sí, las experiencia, las cosas bonitas. Entonces, cuando llegas a la última etapa, que es la aceptación, empiezas a integrar realmente todo y a verlo todo ya de una manera diferente. Pero yo muchas... pienso que, discúlpame, yo pensé que No, había hecho dale, un... dale. Yo pienso que yo, al tener esta experiencia, digo 4 países, pero en realidad he emigrado 5 veces porque he ido y regresado al mismo país. He regresado 5 veces, me parece que la cuarta etapa es la que más he sentido, eso, el no pertenecer, yo digo, a ningún lugar, porque yo siempre he dicho que yo pertenezco a donde vengo, de mis raíces,
pero al haber partido, al haberme ido hace tantos años, me doy cuenta que tampoco ya pertenezco allí, ¿no? En el sentido de que ya no me siento como una turista allí. Y entonces eso me da como un sentimiento de que yo siempre reivindico de donde soy. Digo que soy una banderada de mi país, pero cuando esa sensación incluso de... Me da hasta miedo el hecho de ir y que yo sienta eso, ¿no? De que ya no pertenezco aquí, porque ya no reconozco, porque hay muchas cosas que no sé y porque se nota. Cuando uno se va mucho tiempo, después se nota como que eres, pero no eres, ¿no? Y eso me da un poco de miedo, ¿no? El decir, yo voy a llegar allí y me voy a sentir mal porque ya no soy de aquí, pero yo quiero ser de aquí. Así que pienso que para mí esa cuarta etapa es es más lo que más me afecta. Sí, sí. Y mira, y qué bueno que mencionaste esto, porque como todo duelo, y eso es algo bien importante que lo sepamos, cada persona vive el duelo en diferente forma. Si te das cuenta, tú cabal me dices, no, yo en la cuarta etapa. Yo te diría, bueno, yo siento que ya gracias a Dios estoy en la quinta etapa, ya en la aceptación, ya he integrado bien todo, y estoy como que muy consciente de la realidad. ¿De qué depende todo esto, puedes decir tú? Depende de muchas cosas. Depende de qué tan resiliente sea la persona, depende de cómo han sido estos cambios, del por qué han sido los cambios, de cómo es la personalidad de cada uno. Entonces puede ser de que todos los tipos de duelo o pérdida que te mencioné, para una persona los puede pasar muy fácilmente y para otra persona se complica. Y es por esa razón de que existimos, digamos, nosotros los que estudiamos para eso, porque lo que hacemos es acompañamientos a las personas en cualquier tipo de pérdida que tengan. Esos acompañamientos que son el poder venir, el poder hablar, el poder expresarse. Muchas veces, principalmente en el caso de mujeres, pasa de que como tenemos que ser o nos han enseñado a que tenemos que ser las fuertes, las que tenemos que sostener a nuestra familia y todo, tenemos como que siempre estar así atentas a que los demás estén bien y que nosotros no nos miren que estamos mal, porque entonces necesitamos un momento para nosotras, un momento con alguien de quien hablar, de poder decir lo que sentimos, de poder expresar lo que sentimos, y para eso estamos los acompañantes, los cuales con una escucha activa y con preguntas adecuadas podemos estar haciendo de que la persona transcurra todos estos procesos y pueda integrar realmente su duelo a su vida y ya pase esto como Hacia cualquier otra otra cosa. etapa. Exacto. Me gustaría saludar a Steph, que la conozco, que es una mexicana que vive en Estados Unidos, que nos está diciendo por el chat que a ella le pasa lo mismo y a veces le da un poco de tristeza de eso que yo comenté, ¿no? El hecho de darme cuenta que no soy ni de aquí ni de allá y que me da igual, me da un poco de tristeza, así que Steph nos está diciendo que ya le sucede lo mismo, así que no estamos solas, nos acompañamos aquí, Steph. Bueno, Marley, ya llevamos un ratito conversando y los que nos están escuchando saben que habíamos presentado esta conversación entre nosotras, hablando del duelo migratorio, pero que sobre todo un tema que me interesa muchísimo a mí, que soy asesora de familias de crianza consciente y creativa, es cómo nosotras, las madres que hemos emigrado, que hemos decidido emigrar o que hemos emigrado por razones de la vida, por cosas de la vida, cómo transmitir cuando somos emigrantes nuestra cultura, nuestros orígenes a los niños, a pesar de que nosotros nos sentimos o tenemos, hay veces, estamos en alguna etapa o alguna de las etapas del duelo, como tú nos has explicado, y que sentimos, hay veces, tenemos cierta tristeza o no nos hemos todavía, ¿no?, recuperado, no hemos pasado otra cosa, estamos en una etapa, pero nuestros niños vienen detrás. En este caso, ¿qué nos puedes aconsejar? ¿Qué nos puedes hablar de este tema? ¿Cómo transmitir eso a los niños o cómo no transmitir este sentimiento de culpa o alguna etapa de esta que tú has explicado a nuestros niños? Mira, tenemos que tener un equilibrio entre lo viejo y lo nuevo, por así decirlo. O sea, entre no imponer nuestra cultura, que ya la traemos porque nosotros vivimos en nuestro país de origen y nos fuimos a otro,
Y depende también mucho en la edad que estos niños tengan, dónde nacieron. Por ejemplo, en el caso de mi hijo menor, él nació fuera de mi país, él nunca ha vivido en Guatemala, por decirte algo, mi hijo más pequeño. Entonces, depende también mucho de la edad en que tengan cuando emigran con uno. Los jóvenes y los niños se integran más fácilmente que los adultos. Entonces, algo que pongo también entre paréntesis para tu amiga que está aquí con nosotros escuchándonos, el tener esa tristeza es natural y parte de un proceso de duelo es aceptar los sentimientos que se tienen y aceptar que esta tristeza es natural, vivirla, y si quieres llorar, llorar, si quieres gritar, gritar. Parte de la expresión es lo importante también en el duelo. Hay muchas actividades que se pueden hacer con los niños para integrar y generar ese orgullo de nuestras raíces. Entre esas podría ser como contar todo lo que hemos vivido como historias, como cuentos. El venir y poder tener reuniones familiares donde cuentes lo que ha pasado, principalmente si, digamos, son parejas que son de diferentes países, pueden los dos ellos mismos integrar y dar a conocer sus raíces. Por ejemplo, empezar con algo como un cuento de, ay, hoy vamos a contar sobre cómo es el mercado en mi país. Y tú empiezas a contar y luego tu esposo empieza a contar cómo es el de él, si están en un tercer país diferente, o bien si estás en el país de uno de los dos, el venir y decir, mira, y aquí hay esto, sin poner en mal ninguna de las dos, sino que miren que en los dos lugares hay cosas bonitas y que en los dos lugares hay cosas buenas y lo bonito y lo orgulloso de la cultura de donde uno viene, de las raíces. Otra es hacer como las tardes de álbumes de fotos de que se tengan, o bien tardes de videos. Lo bonito de ahorita de la tecnología es utilizar mucho esto que tenemos. Tú puedes escribir, por ejemplo, tú que eres de Cuba, poner Cuba y poner un montón de videos lindos sobre diferentes paisajes y poder ir tú contándoles y diciéndoles lo que viviste ahí, lo que te contaron de ahí o las experiencias que tuviste de ahí. Algo también importante y que se ve mucho gracias a la tecnología que ahora tenemos es el poder decirle a las personas, a nuestros familiares, que se conecten con nosotros, el que puedan platicar con nuestros hijos, el que los abuelitos, si están todavía vivos, los tíos y todo, mantengan esa conexión con ellos para que no se pierda y sean los que están en el extranjero y los que están aquí, sino que realmente ellos empiecen a formar parte de la familia. Y cuando hay eventos especiales, como por ejemplo bautizos, bodas, si es posible, que yo siempre le digo a mi familia, si es posible que alguien filme y que si pueden hacer un vivo, si pueden hacer un live, para que también estar presentes y también poder estarlo. No siempre se puede, no siempre se logra eso, pero son ideas que se pueden ir dando para que las familias se unan y se logre también esa integración y ese paso de la cultura. Algo importante también es la comida, el poder conseguir, digamos, esas ingredientes que se puedan tener y el juntar con tus hijos y hacerlos. Miren, vamos a cocinar un plato típico de mi país, vamos a poner un fin de semana y cocinando juntos, haciéndolo juntos. Eso une mucho y eso también hace de que ellos conozcan. Por ejemplo, en el caso de mi hijo, que te digo de que no ha vivido en Guatemala y que no sabe, a mí me gusta mucho hacer platos de Guatemala y decirle, mira, esto se llama, por darte un ejemplo, esto se llama pepián, esto lleva esto y estos y estos, y se hace de tal forma y se sirve de tal forma, y entonces él ya lo prueba, ay, esto es, ¿me entiendes? O sea, ir como transmitiéndole esa cultura y eso bonito y sobre todo el no comparar, porque a veces el comparar no, inconscientemente
no lo hacemos como que tendemos o a decir solo las cosas muy buenas o las cosas muy malas y comparar con donde se está viviendo. Y lo mejor es venir y decir, en todos lados hay cosas bonitas, en todos lados hay cosas feas. Lo importante es que te sientas orgulloso de tu raíz, que te sientas orgulloso de dónde vienes y sobre todo de que goces donde estás. Tampoco el transmitirle el, ay, tenemos que regresar, yo quiero regresar, sino que aquí estamos, gozamos lo que tengamos, gozamos nuestro presente, gozamos el estar aquí en el aquí y en el ahora, y también aprende de dónde vienes y cuáles son tus raíces, y también siéntete orgulloso de eso. Eso es muy importante. Yo, como te digo, tengo esa experiencia de una familia también multicultural y es muy importante lo que has dicho. Yo, perdón, sobre todo, también veo muy importante el idioma, que los niños cuando son dos idiomas distintos y en el caso de los matrimonios multiculturales, esto, transmitirle a los niños el idioma, porque hay veces los padres cometen el error de no enseñarle, porque no viven en ese país, a los niños su idioma, ¿no? Su lengua materna. Y esta es una forma también de transmitirle a los niños un poco de nosotras, ¿no? Un poco, y que los niños sepan de dónde vienen, cuáles son sus raíces. A mí es increíble, yo tengo 3 niñas y mis niñas no conocen de mi país, pero de vacaciones. Ellas las 3 se dicen que son cubanas, porque yo he intentado siempre transmitirle, como tú dices, los platos, la cultura, las tradiciones y sobre todo las tradiciones que celebramos allá. Siempre lo he puesto en la misma balanza de lo que celebramos aquí donde ella vive, ¿no? Y en los países que hemos vivido. ¿Qué se celebra aquí? Lo celebramos, pero ¿qué se celebra en mi país de donde yo vengo? También lo celebramos. Y eso hace que ellas se sientan también formar parte de esa cultura. Eso para mí es curioso porque ellas se dicen que son de allá. Y yo digo, bueno, es que he transmitido tanto que ellas se sienten más, ¿no? Como yo. Y no es que yo he querido ponerlo tampoco en la balanza más alta, pero sí, ya que nunca han vivido allá, sí me gusta el hecho de que ellas se sientan que también forman parte de esa cultura, ¿no? Que conozcan los platos como tú dices, pero las tradiciones y el idioma también, para que lo integren como una parte de ellas, ¿no? Ellas son también, forman parte de esa cultura, de esa tradición, porque Sí. también vienen de allí. Sí, Eh, las tradiciones es bien importante, al igual que los rituales, porque ahí te acuerdas de que principalmente en lo que es duelo, tiene mucho que verlo, todos los rituales que se hacen, y cada país tiene sus diferentes rituales en diferentes fechas. Por ejemplo, en Navidad, por darte un ejemplo, nosotros en mi país lo celebramos el 24 de diciembre en la noche, es lo principal. Y entonces esperamos hasta las 12 de la noche, abrimos los regalos a las 12, rezamos a las 12. Y en cambio aquí en Canadá todo es el 25, el sí. 24 es más, todo el mundo está, y para mí el importante es el 24 en la noche. Y entonces ese ritual, eso, digamos, que es diferente el transmitirle también esos rituales que se tienen, el incluir también, porque vas teniendo muchas amistades en el nuevo país, vas teniendo hasta familiares, como en mi caso, de que mi hijo está casado con un canadiense, entonces ya lo metemos al canadiense aquí también a que esté, y él ya está, lo que tú dices de lo importante del idioma, porque ya hasta me dice, hola mamá, y él trata de hablar también en español para decirlo, y el ir como que pasando esa parte de nuestra cultura a nuestros hijos y, ¿por qué no?, también a nuestras amistades, a nuestra nueva familia del país donde vivimos. Bueno, Marley, para ir cerrando esta conversación súper interesante, ¿qué te gustaría agregar o para concluir? ¿No? Vamos a hacer una conclusión un poco general del tema que hemos hablado y porque no nos quedan muchos minutos y entonces, ¿cómo te gustaría redondear o cerrar este tema para las mamás que nos escuchan, que cojan una idea o que tengan algunos tips de cómo hacerlo, porque como ya te he dicho, hay veces no nos damos cuenta de cuando el tiempo pasó, por qué yo no hablé en el idioma mío materno, por qué no les enseñé esto o por qué lo otro, pero ya el tiempo pasó, los niños crecieron y ya no podemos volver atrás. Entonces, ¿qué tú podrías
decirle a las mamás, aconsejarles como tip para cerrar esta conversación? Muchas gracias, Nati. Pues yo diría como ti principal sentir el tratar de hacer ese equilibrio. No importa, si no lo han hecho, pues pueden empezar a hacerlo desde este momento. El tratar de hacer ese equilibrio entre lo viejo, se podría decir, y lo nuevo. Tratar de estar orgullosas de sus raíces, de su idioma, el transmitir eso por medio de qué, de pláticas, de ejemplos, y poder tener un poquito de reuniones familiares donde se pueda hablar de eso. Podrían ocupar un fin de semana, un sábado en la noche, una reunión familiar para poder empezar a hacerlo y como tip empezar a hablar sobre ello aunque no lo hayan hablado. Eso funciona mucho y Sobre los todo, une mucho también. sobre todo aceptar, sobre todo las mamás aceptar que en alguna etapa, cuando emigramos, en alguna etapa estamos en duelo, tenemos que aceptarlo, no hemos ido, extrañamos, necesitamos esto, estamos en tal o tal etapa, aceptarlo, sobre todo, que es la primera parte, ¿no? Es un proceso, necesito un tiempo para pasar a otra cosa, no pasar la página, como a veces decimos. Exacto. Aceptarlo y validarlo, porque es muy importante el validar mis sentimientos y también importante el sacar mis sentimientos, el hablar sobre esto es importante. Entonces, no solamente lo acepto, lo valido y lo integro, que es la tercera, que es cuando ya vienes y logras, como quien dice, el pasar bien las 5 etapas de cualquier duelo que se tenga. Y ahora, Marley, para que las que nos escuchan y las que nos verán después, nos verán la grabación después, ¿dónde te pueden encontrar? Si se interesan de este tema, explícanos un poquitico dónde te pueden encontrar o no te podemos encontrar y un poco de qué es lo que tú ofreces, cómo las puedes ayudar. Gracias, Nati. Pues mira, yo estoy en Instagram como @Sarabia Marley. El Sarabia es con S y con V o V pequeña, como decimos nosotros, y Marley Yo es con Y. lo pondré luego en la descripción. Ahí lo podrás en Instagram. En Instagram también está puesto en la parte de arriba mi página web, donde también hay qué ofrezco. Lo que yo doy más que todo son acompañamientos de vida con especialidad en pérdidas, cualquier tipo de pérdidas. Los acompañamientos son personalizados y solamente sería de que me escribieran, ahí está también puesto mi WhatsApp, y pueden escribirme sin costo alguno y con mucho gusto podemos platicar sobre qué es lo que están viviendo, cómo lo están viviendo y cómo puedo el ayudar o aportarles algo para verlo. También está mi canal de YouTube, que me lo localizan como Marley Sarabia, y tengo varias charlas ya grabadas y varios tips que pueden encontrar. También doy cursos, actualmente estoy sacando un curso que se llama Cómo reconstruir tu vida. Eso es en base de cómo autogestionas cuando tienes una pérdida. Y también pueden encontrar la información en Instagram. Y también tengo otro curso que se llama Cómo hacer tu legado. Este es un curso bien interesante porque nos olvidamos a veces de que nosotros tenemos muchas cosas por dar y va bien relacionado a este tema, porque es cómo puedes tú tener por escrito y dejarlo a tus generaciones tu propio legado contado con tus propias palabras. Entonces, al finalizar el curso, tú finalizas no solamente una formación, sino que finalizas ya con tu legado hecho y ya para entregarlo, ya sea ahorita cuando tú decidas entregarlo. Pero es un curso muy de mucha satisfacción y que las personas que han estado en él me dicen de que realmente han sentido una transformación porque es algo que al igual que uno no se da cuenta que tiene una pérdida, también uno muchas veces no se da cuenta de lo importante que es tener ya listo algo que no es legal, porque esto no es un testamento, ni tampoco lo quita, aparte tienes que tener tu testamento con todas las cosas legales. Esto es, ¿qué quiero yo dejarle a mis hijos, en tu caso a tus hijas, que quieres tú dejarle a tus familiares como tu propio legado, como tu firma, como algo que te recuerden cuando ya no estés? Eso es como una terapia, sería, ¿no?
se convierta en una terapia el hecho de tú hacer tu propio legado. Si supieras que me has hecho recordar, porque una de mis hijas, mi hija mayor, un día me dijo hace ya unos meses, quizás un año, me dijo algo que me sorprendió muchísimo, porque a mí me gusta mucho hacerle historias y les cuento de cuando yo era joven, cuando yo era más niña, cuando cosas que voy recordando. Y un día mi niña me comentó y me sorprendió porque me dijo, mamá, tú tienes que escribir eso, porque cuando tú no estés, ¿quién nos va a contar? ¿Quién nos va a hacer esos cuentos? ¿No? Y eso a mí me marcó tanto porque nunca pensé, y yo le dije, bueno, yo te lo estoy contando a ti, ya tú lo sabes, tú puedes seguirlo, transmitirlo después. Y me dijo, no, pero yo quiero el cuento como tú lo haces, ¿no? Y eso me sorprendió muchísimo, y dije, porque es algo que para ella entonces es importante, ¿no? Sí, Los cuentos que yo les sí, hablo, hay algunos que los conoce bien, y para ella es importante, y ahora tú me has hecho recordar esto, sí, no, ¿no? Eso me parece y hay eso es personas que algo han hecho mi curso. Perdón que te interrumpa, hay personas que han hecho este curso, mi curso, y te digo de que cuando están me dicen, Marley, mira, nunca me imaginaba que tuviera yo tantas cosas por decir, por dar, porque los voy llevando mano, así de la manita, para que lo vayan construyendo. Y hubo una vez una persona de que me dice de que encontró, imagínate, las cartas que se escribían entre sus abuelos y las encontró, la transcribió y lo puso como parte también de su legado. Imagínate algo tan bonito. O sea, puedes hacer un legado tan amplio o tan corto como quieras, pero es algo que realmente es un regalo que dejas para tus hijos, para las generaciones futuras, porque no van a ser solo para tus hijas, sino que después para los hijos de tus hijas, y así se van a seguir pasando. Entonces es realmente algo, un curso muy, muy bonito, y encuentran toda la información también en mi Instagram. bueno, Marley, llevamos un ratico ya, vamos a ir cerrando la entrevista. Quiero agradecerte porque nos has dado muchísima información sobre este tema del duelo, sobre todo el duelo migratorio, y cómo en el caso las mamás, cómo después llevarlo, ¿no? A nuestros hijos, cómo integrarlos, y cómo, aunque estemos en una de las etapas del duelo, aplicarlo después con nuestros hijos. Entonces te agradezco por este tema. Quiero también decirle a las mamás que nos siguen, que se interesan por este tema, que en la descripción voy a dejar cómo encontrar, cómo y dónde encontrar a Marley, si se interesan por sus cursos, por sus servicios, si necesitan esta ayuda, si están en algún periodo de duelo, si han emigrado, acaban de emigrar y están en una etapa un poco difícil. También para que la contacten. Ya han visto que Marley es especialista en duelo, y estoy segura que va a poder ayudarlas. Así que vamos cerrando. Marley, agradecerte, mil gracias por la paciencia, porque nos costó, pero lo esperamos. Así que vamos a ver después cómo queda la grabación, porque yo me he visto a mí sola, pero bueno, ya el hecho de escucharte, eso es bastante. Has dado muchísima información de valor y te agradezco. Yo Así te, que, yo te agradezco a ti, ¿quieres Nati. concluir? Te agradezco yo a ti. ¿Cómo? Que yo soy la que estoy agradecida contigo, te digo. Y un gran abrazo hasta Francia, y a todas las mamis que nos escuchan, y a los papis también, ¿por qué no? Ahí está toda mi información, y con mucho gusto para apoyarlos en lo que se pueda. Entonces, gracias también a las que nos han acompañado, las que tuvieron la paciencia, a las que nos escuchen después. Gracias por interesarse por este tema, porque son temas que creemos que son importantes para continuar en nuestro camino de la crianza, o incluso para todas las que hemos emigrado. Así que espero que les interese este tema, y nos seguimos viendo aquí en Instagram. Chao, chao Marley, y hasta la próxima. Chao. Hasta pronto. Chao, chao. Hasta la próxima. Bye. Chao.